Casi todo de nuevo. Chicos, a la fila, por favor. El 8. Chicos, acá con cuidado ya. Bajan, ahí un escalón. Son los famosos banderitas picadas. Ya, creo que son... ¿Logras visualizar? Sí, ¿no? ¿Ya? ¿Visualizas todo? Ya, listo. Bueno chicos, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Beltrán. Yo soy acá bachiller de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estoy a cargo del proyecto que están viendo, ¿no? Este proyecto pertenece a CEDAPAL. Es un proyecto de un modelo físico en hidráulica acerca de la Bocatoma Huachipa. La Bocatoma Huachipa se ubica en la zona del río Rímac. Es un tramo más o menos de 1400 metros que nosotros tenemos que modelar. Como tal vez tengan conocimientos de los cursos de fluidos 1 o fluidos 2, nosotros acá tenemos que representar cómo se comporta el río y ver cómo es la influencia del agua dentro de las estructuras hidráulicas que se construyen. Para eso se tiene que modelar prácticamente toda la topografía del río. Ahora, no solo basta con la topografía, también se tiene que considerar la batimetría. La batimetría, ¿saben qué es la batimetría, no? Ya, la batimetría viene a ser como una topografía, pero dentro digamos, del agua. No consideras tirante de agua, simplemente consideras todo el fondo, o sea, todo el fondo de cauce. Esa viene a ser la batimetría, que corresponde al espejo de agua nada más. Todo lo que está afuera se le va a llamar topografía, y eso es lo que nosotros tenemos que representar. La precisión que más o menos se maneja en los modelos físicos viene a ser hasta de 5 centímetros en un archivo DEM, ¿no? Un modelo digital de elevación. Bueno muchachos, acá se tiene que representar diferentes caudales. A nosotros le llamamos histogramas. ¿Qué viene a ser un histograma? Es una curva que es el caudal versus el tiempo. Acá manejamos bastante lo que son las escalas. Para los modelos físicos tenemos tres tipos de escala: escala cinemática, escala geométrica y escala dinámica. La escala geométrica es la que se puede visualizar normalmente porque viene a ser una escala de longitudes. Por ejemplo, si mi río es de 1400 metros, yo acá voy a manejar una longitud de 25 metros aproximadamente. Yo más o menos tengo mi escala de 1 en 40, ¿no? Tanto tiene que ser
para vertical y horizontal. Para eso es muy importante tener la topografía y la batimetría del río. Ahora, yo tengo mis escalas longitudinales normales, pero ¿cómo yo sé que voy a representar adecuadamente el comportamiento del río dentro de mi modelo físico? Para eso sirven las escalas cinemática y dinámica. La cinemática tiene que ver bastante con las velocidades que se tienen que manejar. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que va a comportarse con los mismos flujos que se tiene allá en la zona de estudio, en el proyecto? Pues nosotros tenemos que controlar primero el caudal, tenemos que controlar las dimensiones longitudinales para que se puedan formar esos flujos que nosotros queremos. Ahora, los modelos físicos mayormente se construyen cuando los tirantes que se encuentran allá en la zona de estudio deben ser más o menos 100 veces a escala de lo que se puede lograr acá. O sea, si acá, digamos que el tirante viene a ser 1 centímetro, allá en escala tiene que ser esa relación, ¿no? Por 100. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si no logramos esa relación de escalas, prácticamente solo estaríamos realizando una construcción que no representaría adecuadamente lo que se hace o lo que sucede allá en la vida real. También tenemos la escala dinámica, que es la más importante para mí. ¿Por qué viene a ser la más importante? Porque acá ya consideramos los efectos viscosos. Ustedes a veces cuando toman un vaso de agua, agarran una tina para tal vez, no sé, muchas cosas, ¿no? Siempre se forma como un espejo de agua y al borde hay tipo, como que el agua quiere subir. Ese efecto viene a ser la capilaridad. Se da gracias a la viscosidad que tiene el agua. Acá en nuestros modelos tenemos tirantes pequeños y ocurre ese efecto. Nosotros no podemos hacer nada con ese efecto porque es algo que ocurre naturalmente. Entonces, nosotros manejamos un número adimensional que se llama el número de Freud. El número de Freud tiene que ver bastante con la gravedad, pues a nosotros nos importa acá que la gravedad prácticamente se mantiene constante, ¿no? Tanto en prototipo, que es la obra que ya se ha construido, como en modelo físico, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, como la gravedad viene a ser constante, ese número adimensional que se maneja ahí ya viene, digamos, a asegurarnos que todo se va a comportar similar o va a haber una similitud con allá el río presente. Entonces, en esta obra nosotros no solamente vemos el tema de la hidráulica. Tal vez ustedes han visto que hay 5 ramas en ingeniería civil: transportes, geotecnia, construcción, gestión, hidráulica, estructuras. Acá vemos de todo prácticamente. La geomática, vemos la hidráulica, que eso es la fase 2 que se tiene que hacer en un modelo físico. La primera fase, que es la que están viendo, es la etapa de la construcción. Nosotros tenemos que acá programar cronogramas, tenemos que hacer un presupuesto para la construcción que se realiza ya con allá la empresa que ha solicitado este modelo físico. Se tienen que hacer cronogramas metas, que ya depende de nosotros para lograr nuestros objetivos, cumplir todos nuestros hitos. ¿Qué más se tendría que realizar en la parte de gestión? A ver. Tenemos presupuestos, cronogramas, los metrados, ¿sí? Tenemos los metrados, tal vez para acá el muro perimetral, la cantidad de concreto que tendría que entrar o el relleno que se tiene que utilizar. Entonces, lo que ustedes deben saber ya en su vida profesional, cuando terminen la universidad, es que todo se relaciona. No simplemente acá, como es el laboratorio de hidráulica, yo voy a ver hidráulica, ¿no? Acá tenemos que saber un poco de todo para que un proyecto se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, a ver, les explico así en términos generales los componentes de un modelo físico. Un modelo físico se compone por la parte del cuerpo, el centro, la parte de una estructura de entrada y una estructura de salida. La estructura de entrada se compone por ahí el alimentador, que es esta caja azul metálica. Ahí entran los caudales que nosotros tenemos que aforar. Seguramente ya han estado en la división didáctica en el canal de pendiente variable. Ahí ya saben cómo aforar caudales.
tienen un vertedero, tienen que hacer la lectura del limímetro para relacionar, ¿no? Cómo te calcula, cómo te salen los caudales. Lo mismo hacemos acá, pero ya para todo este modelo. En esa estructura, así como allá, nosotros utilizamos pozas de disipación para evitar que la turbulencia pueda interferir con los resultados que nosotros queremos. Luego tenemos una poza de transición que viene a ser la que hace que el flujo sea un flujo laminar. Entre un flujo laminar adecuadamente porque es así como se presenta en un río. Tal vez a los que ya un poco más averiguan o han averiguado acerca de la hidráulica, saben que existen programas que hacen modelamiento numérico. Los modelos numéricos funcionan prácticamente igual. Ustedes tienen que recrear prácticamente toda la batimetría y topografía de un caso en estudio, ¿no? Luego tienen que conocer el hidrograma, tienen que conocer las precipitaciones, caudales, infiltraciones y también los coeficientes que se tienen que lograr. Como pueden ver, dentro de nuestro lecho tenemos una superficie con piedritas. Le damos eso porque en el río se presenta cierto coeficiente de Manning. ¿Qué es el coeficiente de Manning? Es un valor que sirve como resistencia al flujo. Ese coeficiente de Manning es el que te va a aumentar el tiral, te puede disminuir el tirante, aumentar la velocidad o disminuir. Por eso, se relaciona bastante con las ecuaciones de Manning. Entonces, nosotros al agregar estas piedritas acá, nosotros nos aseguramos ya que el coeficiente de Manning, ese valor de resistencia al pase del fluido, sea similar a lo que se encuentra allá en el modelo, en el prototipo o en la zona de estudio, pero multiplicado por la escala que se tiene que aplicar. La escala que nosotros tenemos acá es 1 en 40. O sea, longitudinalmente la geométrica es 1 en 40 para todo. Si nuestro río allá tenemos estructuras tal vez de muros que tienen 1 metro de ancho, tenemos que dividirlo. Nuestro espesor de muro acá en el modelo va a ser 2.5 centímetros. Entonces, eso sería la parte acá del modelo que nosotros manejamos. Ahora, el laboratorio se carga no solamente tal vez la parte didáctica, también se carga la parte de modelos físicos. Acá ya se tiene bastante experiencia en la parte de modelos físicos. Se han hecho modelos físicos en lecho móvil y en lecho fijo. La diferencia de esos dos, lecho fijo es prácticamente porque se hace en una superficie de concreto, que se calibra. El proceso de calibrar es cuando se agregan las piedritas para obtener los parámetros que están en la ecuación de Manning para lograr, ¿no? esa resistencia al fluido. También los tirantes y las velocidades. Ya. Acá también contamos con un puente que está a espaldas. Ese puente a nosotros nos sirve para poder determinar los parámetros como tirante de agua. Cuando nosotros tenemos los tirantes de agua, conocemos el coeficiente de rugosidad, conocemos el caudal, automáticamente vamos a conocer las velocidades. Pero también hay otros aparatos que nos sirven para medir velocidades, como son los correntómetros. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de qué son los correntómetros? Son equipos que sirven para apurar el caudal, velocidad en los ríos. Se hace con determinados métodos, hay bastantes tipos de correntómetros. Entonces acá, como los tirantes son pequeños, se usa microcorrentómetros. Nosotros nos posamos encima del puente y tenemos que ahí estar con el microcorrentómetro. Tal vez si nuestro ancho viene a ser de 4 metros, tenemos que dividirlo, ¿no? Normalmente lo que se hace es las franjas que ustedes tienen que medir, tienen que ser 80 centímetros en la vida real, o sea, en el prototipo que ya se tiene construido. Entonces 80 entre 40 ya tienen, más o menos tienen un valor estimado de las mediciones que se tienen que hacer, ¿no? Sería el ancho del río entre 80 centímetros, viene a ser la cantidad de mediciones que tienes que realizar con el microcorrentómetro. También puedes determinar los tirantes con el milímetro, que viene a ser lo que ustedes han visto para calcular el aforo en el canal de pendiente variable. Y así, muchachos, si tienen alguna duda o consulta o curiosidad acerca del modelo. ¿Alguno de ustedes ha visto modelos? Bueno, no modelo sí, pero mi curiosidad es cómo se está haciendo el encofrado así para tener... Ya.
Ustedes ven acá las secciones de triple A, ¿no? Nosotros le llamamos secciones. Estas láminas de acá de triple A se cortan de acuerdo a la configuración de la topografía del río. Por ejemplo, esta de acá. Acá estas formas que tiene el triple A, toda esta parte, es como si a la topografía que está en 3D La pasa. lo partimos. Es como un pastel. Partimos el pastel y sacamos cuál es la sección del río. Entonces, nosotros tenemos que hacer mediante esa forma, porque representar un modelo tal como es, tal vez en la máquina, es un proceso complicado, requiere equipos especiales. Pero un aproximado que nosotros hacemos es con las planchas de triple A. Estas planchas de triple A nos calculan más o menos cuál es la forma del cauce del río, como también de las zonas o de las llanuras de inundación. Al saber eso, con una separación de 20 metros allá en la zona de estudio y 20, y acá sería más o menos 50 centímetros, porque estamos manejando escalas. Cada 50 centímetros colocamos esto y luego tenemos que asegurar, puede ser con ladrillos, acero o arena, para luego realizar el vaciado, ¿no? Por ejemplo, ayer se realizó el vaciado de ese paño. Acá se tiene que manejar bastante la precisión. Si ustedes pueden generar, digamos, errores de 2 milímetros, 2 milímetros en la vida real vienen a ser 8 centímetros. 8 centímetros es prácticamente el tamaño de una piedra que se encuentra en el río. Si tú no consideras esos 8 centímetros, tus resultados pueden variar. Imagínate que tú todo tu lecho lo hagas 2 centímetros, 2 milímetros arriba, en el modelo de acá. Allá en la zona de estudio en el río, prácticamente no estarías considerando ninguna piedra. Entonces, esas cositas nosotros debemos tener cuidado. Nuestros errores acá que manejamos tienen que ser al milímetro prácticamente. Acá se utiliza bastante lo que es los controles de calidad, los DRFI. Es que prácticamente estamos en una etapa de construcción, se tiene que saber de todo. Acá hay practicantes que tienen que saber cómo se hace ese control, ¿no? Cómo se hace un control de calidad, quién tiene que firmar el control de calidad para que se realice el vaciado. Ahora acá, mira, modelos físicos, aquí en Perú me parece que solo se hace en la UNI y también en la Universidad de Cajamarca y en la Universidad de Piura. También tienen laboratorios para realizar. Pero acá la UNI viene a ser el lugar donde tiene espacios más amplios para realizar modelos físicos, digamos, de cualquier estructura o obra hidráulica que se quiera realizar, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha visto modelos físicos o en su universidad se ha hecho modelos? Es interesante porque prácticamente estás en contacto ya con los fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza. Acá, cuando ya terminemos de construir todo este modelo, nosotros vamos a poder visualizar qué fenómenos ocurren, digamos, en la aproximación de las estructuras, en la aproximación de los barrajes móviles, de las compuertas, prácticamente de una presa que viene a ser el barraje fijo que se tiene, cómo ocurre, digamos, la erosión que se presenta, esas turbulencias que se generan en el río. Nosotros tenemos que lograrlo similar. Entonces, esos fenómenos se tienen que ver acá. Tenemos que considerar parámetros para que se generen esos fenómenos. O sea, todo lo que les estoy explicando es prácticamente una consideración para que se realice adecuadamente un modelo físico, ¿no? Y tal vez tengan en cuenta, si alguno de ustedes en un futuro pueda trabajar en esta parte, ya tenga en consideración eso. Igual les va a servir para los que se dedican a hacer modelos numéricos. No solamente se hace de ríos, se hacen modelos numéricos de estructuras especiales. En la división didáctica han visto tal vez equipos que se usan en centrales hidroeléctricas, canales, han visto, hay modelos físicos que es con láminas de acrílico, ven tipo dados que se utilizan. Esas cosas nosotros lo tenemos que hacer para hallar, digamos, los fenómenos que ocurren en esa estructura. En toda obra de ingeniería que se hace, que tenga que estar relacionado con el agua, ocurren diferentes fenómenos que nosotros queremos conocer y se suscitan problemas
Pero lo de malo que sucede en Perú es que esos problemas lo encontramos después de construir. Entonces, cuando realizamos esto, se prevé, ¿no? Se prevé esos fenómenos que se van a suscitar. Evitamos tal vez posibles problemas de cavitación, posibles problemas de turificación que ocurren en las presas. Entonces, si nosotros nos anticipamos a algo, ya evitamos que mi obra falle, evitamos sobrecostos, evitamos tal vez que se tiene que invertir un poco más en el proyecto que ya, digamos, ya se debió haber acabado. Entonces, de eso se trata más que nada un modelo físico. Adelantarse a encontrar los problemas para que en un futuro ya no suceda las fallas que normalmente se ve aquí en el Perú, ¿no? Y eso es lo que ustedes tendrían que aprender. ¿Alguna otra duda o curiosidad de algún concepto?